Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, hoy vamos a hablar de un caso. Es un caso algo diferente de los que suelo contar en este canal y es que me gustaría que vosotros seáis los que os adelantéis a este caso y me dijerais qué es lo que pensáis. ¿Quién puede ser el culpable? Yo, en mi caso, os voy a poner como si fuera el tablero de un ajedrez, las piezas, las personas que pueden ser los culpables y, evidentemente, cuando acabe el caso os daré la resolución porque, en un principio, muchas personas pueden ser culpables en este caso. Y lo peor de todo es que como que se desarrolla en algo tan simple como es el tomarte un café con amigas. Pero ya veréis, ya os iré contando. Ahora sí que sí, bueno, antes de comenzar ya sabéis que me podéis seguir en todas las redes sociales y todas esas cosas que ya sabéis, que también tengo Patreon y ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Este caso se desarrolla en uno de mis lugares favoritos de la Tierra y mira que no he ido todavía, que es Indonesia. Y nuestra protagonista nació en 1988, es Mirna Salihin. Mirna Salihin, como estáis viendo, una mujer preciosa que era hija del empresario Edi Darmawan Salihin. Ella además tenía una hermana gemela llamada Sandy y las dos, junto con la madre, pues tuvieron una infancia bastante complicada, a pesar de que, como os he comentado, el padre de Mirna era empresario en Indonesia, y es un país que para prosperar económicamente con los recursos básicos es un poco complicado. Entonces, pues vivieron una infancia feliz, llena de cariño. A eso me refiero, no de cariño de unos padres súper presentes. Sin embargo, económicamente las gemelas lo pasaron bastante mal. Así que cuando Mirna cumplió los 18 años, teniendo en cuenta que Australia está a apenas 5 horas de Indonesia, decidió cursar la universidad allí en Sydney y se fue a la Universidad Billy Blue College. Esto sería en 2007 para estudiar diseño gráfico. A pesar de que hay 5 horas de vuelo, que para algunos será muchos, para otros será poco, pues ella estaba un poco desamparada, quiero decir, toda la vida había estado con sus padres y ahora tenía que pues vivir sola en un sitio diferente y entonces pues claro, es un comienzo pues distinto y cuesta, ¿no?, vivir sin los papás. La cosa es que en su propia facultad resulta que habían otras chicas que habían emigrado de Indonesia que también estaban estudiando su misma carrera y se hicieron inseparables. Estas chicas eran Hani Moon, Annie Marco y Jessica Kumala Wonsgo. Las 4 amigas se hicieron como familias, siempre estaban juntas, siempre se apoyaban, siempre salían juntas pues de fiesta y todas esas cosas. Además, estaban trabajando también pues para poder mantenerse, porque repito que la familia, en este caso de Mirna, no era una familia rica ni muchísimo menos. La cosa es que desde el 2017 al 2011 las amigas siempre estuvieron juntas hasta que se acabó los estudios, hasta que finalizaron la carrera y cada una se fue para diferentes sitios. Y es normal que aunque tú hayas tenido una amistad súper fuerte con una persona, a veces que los caminos se separan. No tiene que haber un porqué, pero las amistades pues a veces como que se olvidan, ¿no? Si tú vives en un sitio y otro en otro, pues si no se hace tampoco para tener una relación, pues a veces se puede desgastar esta relación. Y esto es lo que pasó, o sea, cada una de ellas hizo su vida y no siguieron hablando. Cabe decir que poco después de que Mirna regresara a Indonesia, comenzaría una relación sentimental con Ariev Soemarko, quien se convertiría en su prometido tiempo más tarde. A partir de ese momento a la joven Mirna las cosas le fueron muy bien, económicamente pudo sobrevivir mucho mejor con los estudios que tenía en Yakarta, en Indonesia, y para 2014 decidió volver a Australia a hacer unas pequeñas vacaciones y a reencontrarse con sus amigos que había dejado allí, gente que conoció durante la carrera, y allí se reencontró con Jessica Wonsgo.
La cosa es que, como os contaba, Myrna fue a Australia, se acordó de Jessica, la llamó para tomar un café, se reencuentran súper bonito todo y resulta que pues empiezan a contar cómo va la vida. Tanto Myrna le cuenta a Jessica que tiene una pareja, que está a punto de casarse, que todo va súper bien, y en el caso de Jessica cuenta a Myrna que ella también tiene una pareja, pero que las cosas no le están yendo nada bien. Jessica le cuenta a Myrna que no sabe qué hacer, que es muy celoso, que está atrapada y que se siente mal, y como yo creo que el 99,9% periódico de nosotras, siendo amigas, le diríamos a esa persona que nos está contando esta cosa tan fuerte que, chica, lo mejor que puedes hacer es romper esta relación. A lo que Jessica, escuchando esto, no le hizo ninguna gracia lo que le dijo Myrna, no le gustó este consejo y se comenzó a poner de una forma muy mal, a chillarle y a decirle: pero tú qué te crees, qué haces diciéndome esto, tú no sabes nada de la relación con mi pareja. A lo que Myrna le dice: mira, Jessica, yo te he dado este consejo con toda mi buena intención del mundo, seguro, o sea, estoy bastante segura que ni siquiera se lo diría mal, se lo diría como un consejo y seguramente contacto. Así que Myrna dice: mira, se acabó, yo no tengo por qué aguantar estas tonterías. Se fue, siguió haciendo su pequeño viaje por Australia y regresó a Yakarta. Una vez estando en Yakarta, y ya en 2015 se celebraría la boda de Myrna con su prometido, al que fue bastantes amigos suyos. Fue una boda espectacular, una boda en Bali, o sea, mi sueño, casarme en Bali. Bueno, la boda increíble, el vídeo increíble, los vestidos increíbles, o sea, una boda preciosa. Y además ellos dos, según todos los amigos, familiares y todo eso, ellos dos como pareja, Myrna y su prometido, se querían muchísimo y se lo demostraban día a día. Estamos todavía en 2015, la boda de Myrna y su prometido ya se ha celebrado, todo perfecto, todo maravilloso, cuando Myrna recibe un correo de su ex amiga Jessica, que se supone que vive todavía en Australia. En este correo, Jessica le decía a Myrna que lo sentía muchísimo, que se había sobrepasado muchísimo con ella, que le había hablado muy mal, que estaba pasando un momento bastante duro y que, pues eso, que no había tenido en cuenta los sentimientos ni nada, y que lo sentía muchísimo la reacción que había tenido. Y le pide perdón y le dice que va a estar en Yakarta, en breves que se va a mudar en Yakarta, y que por favor le interesaría mucho volver a retomar la relación. Myrna no quiere saber nada de ella, pero finalmente, después de varios correos electrónicos, decide quedar con ella, pero deciden juntarse el grupito que un día fueron tan amigas en Australia, exceptuando una de ellas. O sea, el grupo que iban a quedar ese día iba a ser Honeymoon, Jessica Wonsgo y Myrna. La cosa es que deciden quedar en el centro comercial Gran Indonesia, justamente en la cafetería Café Olivier, en la mesa 54 a las 5 de la tarde. Llega entonces el día de los hechos, el día en el que quedan las tres amigas para reencontrarse y tomar un café. Como os he dicho, la cita era a las 5, pero en el caso de Myrna llegaría tarde, avisaría a sus amigas diciendo que iba a llegar tarde. Y en este caso las amigas le pedirían un café a ella para cuando llegara tener su café ya listo para tomar. Ellas también tenían su café ya para tomar, todas en general. La cosa es que Myrna llega a las 5:16, muy feliz todas, después de tanto tiempo se reencuentran otra vez, empiezan a hablar y Myrna empieza a tomarse su café, que por cierto es un café vietnamita. Yo estaba en Vietnam. El café vietnamita es un café espeso, está riquísimo y es con huevo. O sea, es como una crema de café y ella lo toma helado, lo toma con hielo. Total, que están hablando unos segundos cuando Myrna parece tocarse el estómago, parece que le está sentando mal el café helado y de repente empieza a convulsionar de una forma muy exagerada y a sacar espuma por la boca. Las dos amigas se ponen muy nerviosas, se levantan: Myrna, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y resulta que segundos antes de lo que os estoy contando, Myrna dio un sorbito a este café y dijo que no estaba muy bueno. Una de sus amigas grita: ¿qué le habéis echado al café? Diciéndoselo como a la cafetería, ¿no? A los dueños: ¿qué habéis hecho con el café? Pensando que igual se ha intoxicado.
Cabe aclarar que el Café Olivier en este centro comercial es un café que llevaba muchísimo tiempo trabajando y nunca había ocurrido nada. Todo el mundo entonces se moviliza y llaman a una ambulancia para llevar a Mirna al hospital Bat Di Waluyo en Menteng, que está en el centro de Yakarta, donde la chica perdería la vida a las 6 de la tarde. Con todo esto, la policía lo que hace es abrir una investigación pensando que pues la cafetería Olivier había hecho algún tipo de negligencia y entonces necesitan hacerle una autopsia a Mirna para saber qué es lo que había pasado, qué es lo que le había pasado en su cuerpo, pero resulta que el 83,99% de la población en Yakarta, bueno, en Indonesia en general, practican en el Islam. ¿Y qué pasa? Que no todos, no quiero generalizar, pero es bastante común que no quieran realizar la autopsia porque es así como que para ellos es el destino, Dios ha decidido esto y mezclar la ciencia es como hurgar en los designios de Dios y no quieren hacer la autopsia. Y esto se aplica a los padres y prometido de la propia Mirna. O sea, ellos no querían hacer la autopsia a la chica. Cosa que os podéis imaginar es bastante sospechosa porque si a mí un familiar le pasa cualquier cosa, o sea, pierde la vida, a mí me da igual lo que sea, yo quiero esclarecer qué es lo que le ha pasado a mi familiar. Sin embargo, teniendo en cuenta que esto había ocurrido en un lugar público, en un lugar donde la gente va a tomarse un café, la policía, las autoridades no podían permitir que esto fuera así y estuvieron insistiendo una y otra vez a la familia y al prometido de Mirna para realizarle la autopsia y finalmente 3 días más tarde se realizaría la autopsia de Mirna, que sería bastante interesante. Resulta que Mirna tenía el estómago completamente encharcado, o sea, tenía como prácticamente un agujero. Sí es verdad que había entrado una sustancia y con el paso de los días esa sustancia había seguido corroyendo el estómago. ¿Y qué sustancia es esta? Bien, Mirna tenía en su cuerpo cianuro. El cianuro es una sustancia altamente tóxica para el ser humano, es súper corrosiva, se utiliza para fabricar papel, plásticos, textiles, pesticidas y también se usa para extraer en minería el oro y la plata. No me preguntéis cómo, pero tal. Y lo podemos encontrar sobre todo en los zumos de los coches, fábricas, incluso también se puede encontrar. ¿Qué pasa? En dosis ultra mega pequeñas no te van a hacer nada, pero una dosis bastante pequeña es muy letal para el cuerpo humano. Y resulta que Mirna tenía una dosis 6 veces mayor a lo que el ser humano puede soportar y ya, o sea, con esa pequeña cantidad ya le pasaría cosas en plan cólicos, vómitos, diarreas, todo ese tipo de cosas, pero ella tenía una dosis 6 veces mayor. Claro, la policía en este momento dice, vale, tenemos aquí 2 opciones. Uno, pues algo ha pasado en el vaso del café helado vietnamita de Mirna que le ha debido de caer algún tipo de sustancia de cianuro y por eso se ha intoxicado sin querer, cosa que es un poco extraña, porque ese día se hicieron 9 cafés helados vietnamitas y a ninguna de las personas que se bebieron estos cafés le pasó absolutamente nada, o sea, solamente a ella, o alguien había acabado con la vida queriendo de Mirna echándole cianuro en el café. Y es en este momento cuando este caso se hace súper famoso en Yakarta, en Indonesia en general, y sale a la luz que Mirna tenía un seguro de vida de 5,7 millones, un seguro de vida cuyos beneficiarios iban a ser tanto el actual marido, viudo de Mirna y el padre de Mirna. Claro, la gente empieza entonces a especular que se entiende un poco más porque el padre, el marido y en general la familia no habían querido hacerle la autopsia a Mirna, pero había más sospechosos. Uno de ellos era la propia dueña del Café Olivier.
No os lo he contado porque todavía no era menester según la cronología, pero resulta que en el momento en el que Mirna comienza a convulsionar, la dueña del café estaba sirviendo como una camarera más y ella coge de inmediato, esto lo sabemos gracias a las cámaras de seguridad, coge de inmediato el café de Mirna y se lo lleva a la cocina y lo esconde en la cocina. Claro, esto puede ser que se haya cometido una infracción o que se haya hecho mal el café por lo que sea. Y claro, en el caso de la dueña del café, ella no quería que su café se viera afectado porque una persona había perdido la vida justamente en su café. Claro, esto implica que la gente no quiera ir a tomar más café, ¿no? Claramente. Entonces ella lo esconde y también pasaría a ser una de las sospechosas. Y como os podéis imaginar, las otras dos sospechosas eran las amigas de Mirna. Una de ellas era Jennifer, con la que hay que recordar que ella había tenido ya una pelea, pero se habían arreglado, y la otra era Honeymoon, su otra amiga, que también estaba presente. Tenemos entonces como sospechosos el padre y el marido, la dueña del café, y las dos amigas, 5 sospechosos. Es en este momento que me gustaría que me dijeras, Marta, creo que puede ser esta persona, esta otra, o que todo ha sido una negligencia por parte del café. O sea, me encantaría que me dijeras ahora cuál es tu hipótesis. Y yo te sigo contando. Y es que la policía se encuentra con este mapa, con todos estos sospechosos. Puede ser efectivamente la dueña del café, en este caso sería una negligencia, o todas las demás personas. Empecemos por la dueña del café, y es que no, la dueña del café nunca fue sospechosa porque resulta que ella se llevó el café con toda la intención del mundo. Ella colaboró enseguidísima con la policía, nunca fue sospechosa, como os digo, porque entregó a la policía el café para que se llevara a analizar y efectivamente se encontró la misma cantidad de cianuro en el café y en el cuerpo de Mirna. O sea, ya se sabía, pero se acababa de confirmar que era el café que tenía cianuro. Ella, la dueña, puso ante la policía cómo se hacían los cafés, el procedimiento, la lista de todos los cafés que se habían realizado durante este día, y sobre todo la parte más importante de este caso le dio a la policía todas las cámaras de seguridad de este local, que serían muy importantes para la investigación. Ahora pasamos al tema de las cámaras, pero primero nos vamos a centrar en 2 sospechosos más, que serían el marido y el padre de Mirna. Ellos 2 dejarían de ser sospechosos también, sí. Resulta que, a pesar de que era bastante raro que no quisieran hacer la autopsia, se justificaba por el tema de la religión. Hay religiones que son así, que ante los ojos de otras personas, que en este caso no somos religiosas, no lo podemos entender, pero hay gente, pues eso, que se basa tanto en su religión, pues que ellos no permitían que hicieran una autopsia al cuerpo, en este caso, de Mirna. Pero por otro lado, también sale a la luz que el tema este de que Mirna tenía un seguro de vida no se ha aclarado. A día de hoy hay mucha gente, muchos medios que dicen que no es cierto y otros medios dicen que sí es cierto, pero no se puede saber del todo, así que probablemente si Mirna tenía un seguro de vida, no creo que sea de 5 millones, y si ya tenía un seguro sería de una cantidad seguramente bastante inferior. Así que nos quedamos con 2 sospechosas, las 2 amigas, cosa que es bastante plausible, que esas 2 amigas algo le hubieran hecho a Mirna, pero ¿por qué? Todavía esto no lo vamos a saber. Lo que vamos a saber es que hay una persona muy sospechosa por encima de las demás, y es que hay una personita en esta ecuación de 3, en este caso en el que la víctima es Mirna, que llegó 3 horas antes a la cafetería. Bien, esta persona llegó 3 horas antes, entró en la cafetería, observó la cafetería, se marchó, se fue de compras y regresó 45 minutos antes para sentarse en la mesa y comenzar a pedir los cafés. 45 minutos antes quiere decir que llegó a las 4:15, teniendo en cuenta luego que Mirna llegaría
un cuarto de hora más tarde, o sea, prácticamente una hora tuvo que esperar esta persona, una hora a que llegara la víctima. ¿Quién es esta persona? Pues sí, seguro que ya os lo habéis imaginado. Esta persona es Jessica, la amiga con la que Myrna había tenido este conflicto. Gracias a las cámaras de seguridad que había proporcionado la dueña de la cafetería, Olivier, se pudo ver, como os había comentado, que Jessica había llegado a las 3 de la tarde a la cafetería y se había quedado mirando un poco todo, quizás mirando las cámaras de seguridad. Y 45 minutos más tarde regresó, pero regresó con 3 bolsas de la tienda Bath & Body Works, donde había comprado regalitos para sus amigas. Había comprado pues unas esencias, unos jabones y tal, cada uno para sus amigas y uno para ellas. Una para ella, perdón. La cosa es que convenientemente estas bolsas de Bath & Body Works las había colocado, que son bolsas de cartón, ya sabéis, pero que se quedan rectas, las había colocado en una posición en la que la cámara que estaba apuntando justo a la mesa 54 donde se había sentado esta chiquita, pide el café vietnamita helado, aparte de otros cafés, y se ve en la cámara de seguridad que lo tapa perfectamente, que no se ve lo que está haciendo, pero que algo está haciendo encima del café. No se ve, no hay pruebas, pero se intuye que algo está haciendo. A todo esto, y mientras estaba realizando esta investigación, se había celebrado el funeral de Myrna, en el que había asistido Jessica. Y en este momento nadie se dio demasiado cuenta, pero a posteriori reflexionaron los amigos y familiares y se dieron cuenta que Jessica había tenido una actitud bastante pasota cuando todo el mundo estaba completamente destrozado, lo estaba pasando fatal por la pérdida de Myrna. Con todo esto, que cabe aclarar y quiero subrayar una y otra vez, que es bastante circunstancial, es muy sospechoso, pero es circunstancial, la policía de Yakarta decide detener a Jessica, acusada de haber acabado con la vida de su amiga, y también pidió la ayuda internacional de Australia. Y ahora os voy a contar por qué. Resulta que Jessica en Australia estaba enfilada por el gobierno. Básicamente ella se había quedado en Australia con una visa de trabajo, y es que resulta que había obtenido muchos créditos, había pedido muchísimos créditos que no estaba pagando, tenía muchas deudas y la estaban llamando por teléfono cada 2x3 para reclamarle esos pagos que ella no estaba realizando. Ella además le habían despedido recientemente y además estaba teniendo problemas con prácticamente todo su círculo cercano, incluido esa pareja de la cual Jessica se quejó a Myrna aquella vez que tuvieron una discusión, que Jessica le dijo a Myrna: mira, mi pareja se sobrepasa muchísimo conmigo. Bien, pues resulta que era al revés. El chico había puesto una orden de alejamiento en contra de Jessica porque la pilló en su casa cuando él estaba trabajando, regresó de trabajar y la encontró en su casa registrando sus cosas y decidió denunciarla. Además de esto, y para poner la guindísima al pastel, en 2013 esta chica Jessica estaba bebiendo muchísimo, o sea, le daba mucho al drinking, y resulta que cogió el coche y se estrelló en una pared que justamente era un geriátrico, era un centro donde estaba gente mayor, donde la cuidan y todo esto. Y tuvo suerte de que en ese preciso momento no había ninguna persona mayor, nadie resultó herida, bueno, ella en plan latigado cervical y todas esas cosas, pero podía haber acabado con la vida de alguien. Eso sí, tuvo que pagar pues el mobiliario urbano, el mobiliario de dentro del propio geriátrico, o sea, la lió bastante parda, y además resulta que tenía un nivel de muy elevado en sangre. Y que a Jessica le hubieran despedido del trabajo era en parte por porque a ella le gusta mucho empinar el codo. Y si queréis sumarle además a todo esto, para este momento es cuando sucede este conflicto entre Myrna y Jessica que os estaba comentando antes, y todo eso, ¿no? Bien, con este panorama bastante negro en la vida de Jessica, ella un buen día decide meterse en las redes sociales y se entera que su amiga Myrna se está casando en una boda ideal, en una boda fantabulosa en Bali, y ella pues no puede aguantar los celos y dice: mira, se acabó, porque es que además ella no estaba invitada.
y se cree que ese podía ser el móvil por el cual decide dejarlo todo y marcharse a Yakarta, a pesar de que hay una conversación entre Jessica y una amiga que tenía en Australia, en la que Jessica le dice a esta amiga: me voy a Yakarta porque prefiero gastarme mi dinero en mi país antes que darles el dinero a Australia, pero que ese dinero no era suyo, porque ella había pedido un montón de créditos, o sea que ella se iba a gastar un dinero que no era suyo básicamente. Pero bueno, en fin, que se iba a ir a Yakarta también porque tenía muchas deudas que pagar. Con todo esto llegamos a enero de 2016 y se celebraría el juicio de Jessica por supuestamente haber acabado con la vida de Myrna. Vuelvo a recalcar, este caso es muy extraño porque es que sí, como sentido común podemos ver que posiblemente Jessica fue la que le quitó la vida a su amiga, pero pruebas no hay. O sea, es todo súper circunstancial. Entonces, ¿qué pasa? Es que esto es muy fuerte. Resulta que en Indonesia la pena por haber acabado con alguien, con la vida de alguien, es la pena capital. Y Australia, en este caso, tenía que colaborar con Indonesia para enviarles pruebas, que ahora os voy a contar, bueno, pruebas, testimonios sobre todo. Australia le dijo a Indonesia: yo, como país, te voy a ayudar a ti, a Indonesia, si tú quitas la pena capital. O sea, nos tienes que asegurar que Jessica no va a acabar matarile, básicamente, ¿vale? Entonces, Indonesia acepta y se celebra el juicio. Y entonces Australia lleva al juicio a varios testigos, como por ejemplo la ex jefa de Jessica, quien aseguró en el juicio que cuando ella despidió a Jessica porque iba bebidísima al trabajo, Jessica le dijo a ella y a su hermana que sabía cómo quitar la vida a alguien con veneno. De alguna forma en eso se basa este caso. Pero lo fuerte de todo esto es que Jessica se plantó en el juicio con 15 abogados. 15 abogados, chicos, 15. O sea, no sabemos si esta mujer tenía mucho dinero, pero 15 abogados. Y además, las fotos de este juicio son apoteósicas porque es que ella se la pasa riéndose. Parece que estaba disfrutando muchísimo de lo que estaba ocurriendo. La estrategia de la defensa por parte de Jessica era decir una y otra vez que es que realmente no habían pruebas contundentes en contra de ella, que sí que efectivamente había muchísimas pruebas circunstanciales, pero que nada probaba que, o sea, realmente podemos asegurar que detrás de las bolsas de Bath and Body Works esta chica estaba poniendo cianuro, porque es que ni siquiera se encontró ningún vial de cianuro. Tampoco se miró si esta mujer, si Jessica tenía en las manos restos de cianuro. O sea, es todo tan complejo. Sin embargo, a pesar de todo lo que os he contado, el 27 de octubre de 2016, Jessica fue condenada a 20 años de prisión y cuando el juez leyó esta sentencia, Jessica se levantó, sonrió, miró a alguien que no se sabe muy bien y dijo: gracias por haber hecho que no me condenaran a pena capital. Y ya está, se fue a la cárcel y sin más. Este juicio fue súper, fue un circo mediático realmente, o sea, fue una locura. Y a día de hoy hay dos bandos muy concretos. Uno de ellos dicen que sí, que Jessica fue quien acabó con la vida de Myrna 100% por celos, porque ella estaba teniendo una vida súper loca y ella quería tener la vida de Myrna y estaba enfadada con ella y todo eso, y que 20 años por acabar con la vida de una persona es muy poco. Y por otro lado está la otra parte de gente diciendo: mira, no hay pruebas suficientes para llevar a una persona a juicio y condenarla con las pruebas que se tienen. Y pues yo no sé muy bien qué opinión dar. O sea, si es verdad que si fue Jessica 20 años me parecen poco. O sea, hay mucha diferencia entre las cárceles que tenemos en España a las cárceles que seguramente hay en Indonesia.
pero es que es una realidad como un templo que las pruebas son muy, muy pocas. O sea, es que realmente hay muy pocas pruebas. Con un poquito de sentido común podemos ver los celos, podemos ver tal, pero, o sea, decirme de verdad, hay pruebas contundentes contra esta persona. Sí es verdad que hay otros casos en este canal que hemos visto que hay falta de pruebas contundentes, pero chicos, o sea, no sé, me encantaría que se abriera este debate. Si pensabais desde el principio que era Jessica la supuesta culpable y si pensáis que ella efectivamente lo fue. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este caso dentro de lo que cabe, ya sabéis. Y nada, que me podéis seguir en todas las redes sociales, todo ese tipo de cosas y que os como vuestra cara.